Tomado del libro Mi Confesión del mismo Carlos Castaño, les contaremos la historia del secuestro y muerte del padre de los hermanos Castaño Gil. El secuestro de Jesús Alberto Castaño González, el padre de los hermanos Castaño Gil, se inició a las 3 de la madrugada, cuando 7 hombres armados llegaron a la finca El Hundidor de Segovia, Antioquia, y se escondieron durante 2 horas en un pequeño cañaduzal, detrás de la humilde casa hecha en cancel y teja de aluminio. Todas las mañanas, al frente de la casa, en el corral cercano al río Agre, 5 trabajadores ordeñaban 90 vacas para llevar la leche a Segovia. Cuando comenzaban labores, se oyó el grito de uno de los encapuchados que saltó del sembrado de caña: todos los que están ahí quietos, se me van ubicando en el rincón y hay del que se mueva. 4 guerrilleros armados los amenazaban con fusiles M14 y los trabajadores quedaron arrinconados en la entrada del corral hasta que un guerrillero se acercó y preguntó: ¿quién es el encargado? Alguien contestó: yo soy. 2 guerrilleros lo llevaron hasta la puerta de la casa para obligarlo a llamar a don Jesús Castaño, mientras le apuntaban con un arma. Tocó la puerta y lo llamó 2 veces: don Jesús, don Jesús. Él ya venía saliendo y se encontraba casi listo para empezar el día, sin saber que se convertiría en el peor de su vida. Se colocó en la cintura su habitual revólver Colt, calibre 32. Le quitó el seguro a la puerta y al abrirla 5 centímetros, desde afuera la extendieron a patadas mientras le gritaban: no se mueva, manos arriba. De inmediato se le tiraron encima cual pirañas 2 guerrilleros. Lo derribaron y después de desarmarlo y amarrarlo con cabullas, le decían entre otros insultos: oligarca y juez. Ahora y Abraham, los dueños de un pequeño restaurante al borde de la carretera, fueron los últimos que vieron a don Jesús Castaño. Doña Aura le conocía los itinerarios y le pareció extraña la hora y la velocidad con la que apareció la camioneta. Eran las 6 de la mañana cuando le dijo a su esposo: Abraham, mira la camioneta de don Jesús con un montón de gente atrás, deben ser unos pescadores, le contestó él. Aura sentía que algo extraño pasaba. Don Jesús no acostumbraba a transportar tanta gente en su carro. En ese mismo vehículo se lo llevó las FARC la mañana que lo secuestró. Cuenta doña Aura que luego vio que lo transportaban amarrado de pies y manos. A ella se le encharcaban los ojos cuando evocaba ese momento. Estaba muy oscuro y reconocí la camioneta de don Jesús. Por ahí no entraba sino él, pero no a esa hora. El carro siguió avanzando y yo me salí hasta el comedor del restaurante, cuando vi que a don Jesús lo traían sentado en la mitad del platón de la camioneta y 4 hombres le apuntaban con armas. A don Jesús lo condujeron a Lagartos, un cañón en medio de una zona montañosa, entre la vereda del Tigre y mi pueblo Amalfi, en los infiernos, a 7 días de camino. Es un lugar hostil e inhóspito. No tuvieron noticias de él en semanas hasta que apareció la primera boleta, que se le entregó a Paturro, a Fidel. José Tobón, alias Paturro, un hombre prestante en Remedios, Antioquia, les ayudó a negociar el secuestro de su padre, pero después se enteraron de que no solo mediaba, sino que fue un traidor que facilitaba los plagios y hasta iban un porcentaje de lo que pagaban la familia del secuestrado. Paturro quedó vivo y paradójicamente fue secuestrado de las FARC. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. No acabaron con su vida porque era un viejo salamero y consentidor. Se ganó a doña Rosa de Bagil de Castaño a sus hijas. La familia no se lo perdonaría a los hermanos Castaño. Al regresar al pueblo Amalfi, la vida les cambió para siempre. Los Castaño no asociaban a la guerrilla con gente mala, pero su visión de ellos dio un giro radical. Fidel buscaba desesperado los primeros 20 millones de pesos que le pedía a las FARC. Sin embargo, su padre se comenzó a enfermar durante el cautiverio. Sufría problemas de gastritis, pues había decidido no comer nada y no hablar con sus captores. Duró meses sin pronunciar una palabra. Durante el secuestro vomitó seguido y padeció una intensa gripa. A finales del mes de agosto, 2 meses después del secuestro, Fidel completó el primer pago y confiado le entregó las FARC el dinero. Fidel acariciaba la posibilidad de tener pronto a su padre de regreso. En este rescate todos sus amigos colaboraron con dinero. Era el primer secuestro que se veía en Amalfi. Pero transcurrían los días y no sonaba el teléfono. Paturro tampoco daba razones, hasta que llegó la segunda boleta. Las FARC pedían 50 millones de pesos más por el rescate de don Jesús. Con esta respuesta, Fidel presintió que la situación tendía a agravarse. Aquí van a secuestrar a alguien más de la familia. La guerrilla tiene gente en las ciudades y en los pueblos, dijo.
Fidel no tenía ese dinero, sin embargo, entre amigos y la caja agraria, obtuvo en un mes 30 millones prestados. La guerrilla recibió el dinero por segunda vez en octubre y solo hasta los primeros días de diciembre les dio la fecha de entrega. Fidel intuía que su padre estaba muerto porque la segunda vez le pidieron una cantidad de dinero superior, pero Paturro les insistía en la efectividad del segundo pago y prácticamente les prometió que su padre regresaría para Navidad. Él consolaba a su madre y los llenaba de esperanzas a todos. Fidel apostó que en esta ocasión sí lo devolvería. Creyó tanto que después de ese día pleno de pesimismo se le escuchó decir: si pagamos 30 millones, gastémonos unos 200.000 pesos en una fiesta para recibirlo. Se organizó una reunión con la familia y los amigos para recibir al viejo, pero en el monte algo terrible ya había sucedido. Don Jesús Alberto Castaño decidió rebelarse y no caminar más. Ya no comía y continuaba enfermo. Cada día estaba peor. En ese instante se presentó una escaramuza entre ellos y en el frente del ELN que bajaba por el río Arenas Blancas. Una lamentable equivocación. Los guerrilleros del cuarto frente de las FARC creían que se trataba de un operativo militar y estimaban que los Castaño Gil tenían alguna influencia. Presionaron al viejo a caminar, pero él continuó rehusándose. Si le hubieran dado una oportunidad, Carlos Castaño aseguraba de que se les hubiera volado. Recuerda que siempre decía: hasta que la última gota de sangre corra por las venas de uno está vivo. Los guerrilleros del frente se reunieron a analizar la determinación del viejo y le consultaron a un comandante guerrillero, y este, de manera cobarde, no dudó en ordenar la muerte de don Jesús Castaño por radioteléfono. Antes de ser ultimado, lo insultaron repetidamente con algo que para un campesino como él era imposible ser: oligarca y Luego lo hicieron arrodillar y le metieron un disparo por la espalda a mansalva. Fue un tiro de fusil Mini 14, el más común en la época. El cuerpo lo dejaron ahí tirado, le echaron algo de tierra y unas hojas de maleza para taparlo a medias. Solo un campesino que sembraba maíz en un tajo cercano escuchó la escaramuza, los gritos y el disparo. En la tarde, movido por la curiosidad, caminó por la zona y logró ver el cadáver de don Jesús boca abajo, con una herida mortal entre el pecho y la espalda. El viejo aún permanecía con las manos atadas. Fue ejecutado a traición. Al día siguiente, cuando los guerrilleros de las FARC se percataron de que la escaramuza no había sido producto de un operativo militar, regresaron por el cadáver. Se lo llevaron con el único fin de negociar sobre el cuerpo frío y el segundo pago del secuestro. Mantenían la ilusión de verlo con vida, pues les prometieron que lo entregarían sano y salvo para Año Nuevo. Fidel pagó los 30 millones sin saber que su padre estaba muerto. El viejo nunca llegó y la fiesta se quedó hecha. Pasaban los días y se hacía más fuerte el temor de estar tratando de rescatar un cadáver. Por eso Fidel reunió a los hermanos para decirle: preparémonos para lo peor. Si no devuelven a papá, es posible que toque pelear con esta gente. Y si hay que pelear, al que encuentren lo van a matar. La vía pública para los hermanos Castaño se acabó. Luego supieron que la orden después del secuestro era acabar con los Castaño. El 7 de febrero de 1980 llegó Paturro con la última carta de las FARC, 8 meses después del secuestro. Cuando Fidel la recibió en la mesa del comedor, la abrió y ansioso la leyó, pero rápidamente su rostro se enfureció y mantuvo la mirada fija en la hoja mientras la empuñaba en su mano para destruirla, arrugándola con los dedos. Tiró al piso la boleta y con la misma rabia tomó un lápiz y en una hoja de cuaderno escribió mientras decía en voz alta: nunca he tenido esa plata y si la tuviera algún día sería para combatirlos a ustedes. Fidel Castaño. Fidel les ocultó la boleta, pero luego aseguró que pedían por su padre 50 millones de pesos más. Ya se habían dado 50 y él intuía que don Jesús ya estaba muerto. Las FARC quería una excusa para no tener que darles un cadáver. Fidel le entregó la carta a Paturro y le dijo: tome y llévela, no hay nada más que decir. Así nació el conflicto de los Castaño Gil con la guerrilla. Ahí comenzó la venganza de los hermanos Castaño. Nunca les devolvieron el cadáver de su padre. Y durante esos meses las FARC regó el cuento de que por la carta de Fidel lo habían eliminado, pero nadie confirmaba la mala noticia y el cuerpo nunca apareció. Su venganza duró 2 años. Encontraron y ejecutaron a todos los que participaron en el secuestro, solo quedó uno vivo. Durante el primer año fueron una organización de espíritu exclusivamente vengativo, y cuando ya habían ejecutado a la mayor parte de los asesinos de su padre, comenzaron a ser justicieros. La venganza como tal no conduce a nada. Pretendían también hacer justicia, lo que siempre ha faltado. No querían ver a otras familias sufrir la tragedia que padecieron con su propio padre. Se enfrentaron a la guerrilla a muerte, decidieron proteger a la familia cercana, primos y tíos. Posteriormente, comenzaron a preguntarse: ¿qué le puede pasar al papá de este amigo o de este otro que nos han ayudado tanto? Descubrieron que existía un grupo de personas que defender. Encontraron una causa.
Uno de los trabajadores más leales de la casa Castaño asegura que de todos los fantasmas que persiguieron a Carlos hasta la última noche de su vida, el que más le quitó el sueño fue el de la muerte de su hermano Fidel. Hasta ese momento se decía que había sido ejecutado por la guerrilla del EPL en un enfrentamiento, pero la verdad era que, al parecer, fue por su propio encargo. Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, conoció a fondo a Fidel Castaño, trabajó con él desde los 17 años y desde entonces le cayó en gracia por su arrojo y empuje, pese a que era pésimo con las armas porque le faltaba un dedo de la mano derecha y fue el que quien reveló una de las grandes contradicciones de la historia del conflicto armado en Colombia. Fidel Castaño era un hombre izquierdista, pero él vino a pelear con las guerrillas fue por el secuestro y crimen de su papá, afirmó Monoleche desde la cárcel. Por eso, uno de los Castaños cumplieron su papel en la muerte de Escobar. Fidel puso a andar uno de sus sueños de juventud, unirse a las FARC. Esta decisión, a todas luces insólitas, fue conocida por su hermano Carlos, quien pese a no compartirla, la aceptó a regañadientes. La intención de Fidel era tan seria que selló el pacto con la compra de un poderoso armamento que envió a las FARC. Monoleche siempre temió que una vez consolidados esos propósitos, el enfrentamiento sería inminente. Fidel tendría nada menos que un frente de las FARC a su disposición, mientras que Carlos una incipiente estructura paramilitar, en la que ya trabajaba con la ayuda de Salvador, un avezado hombre que le había robado al cartel de Medellín y que ya dirigía una pequeña cuadrilla de 15 combatientes en San Pedro de Urabá. Según Monoleche, Fidel desconfió de Salvador apenas supo de su llegada. Le generó incertidumbre que se tratara de un ex trabajador de Escobar. Él es un buen muchacho, no se preocupe que yo lo controlo. Él hace tiempo que se le abrió a Pablo y no habrá problema con eso, le aseguró Carlos. Sin embargo, ni Fidel ni Monoleche confiaron en el recién llegado y aprovechando que Carlos estaba de viaje, lo revelaron del mando del grupo de hombres que lo habían encargado. Al regreso de Carlos, una semana después, Fidel le comunicó que iba a matar a Salvador. Hermano, no hay necesidad, ya Escobar está muerto. Démosle la oportunidad, déjeme hablar con el hombre. Si yo veo que hay algo raro ahí, pues lo matamos, insistió Carlos, quien volvió a salir de viaje. Días después, un comando guerrillero montó un retén en una vía cercana a la finca La 35, donde dormía Fidel. Un convoy militar que transitaba por la vía fue atacado por los subversivos. Monoleche cogió un radio y llamó a Fidel para anunciarle que había un grupo de la guerrilla en la vía de San Pedro a Catalina. Él estaba en la parte de arriba, tenía 45 hombres, entre ellos el comandante Michael. Recuerda Monoleche, quien encuentra aquí más razones para dudar. Si Fidel tenía planes de convertirse en jefe subversivo y sus contactos con las FARC eran a alto nivel, no era lógico que no le hubieran advertido de una incursión de la guerrilla en la zona. Fidel le preguntó a Monoleche por Salvador, quien estaba en la zona con 8 hombres armados, pero no se sabía con precisión dónde se encontraban en ese momento. Su patrón le ordenó que lo buscara y fuera hacia la zona donde estaba la guerrilla. Fidel también partió hacia el mismo sitio, pero tomó otra ruta, por la parte de arriba. Se llevó pocos hombres, porque su intención no era la de chocar con los subversivos, sino de analizar la situación. Cuando llegaron al lugar del incidente, la guerrilla ya no estaba. Por ahí a la 1 de la tarde, Salvador desde arriba en un cerro llamó a Monoleche y le dijo: suba que su papá se fue, y él cogió un caballo y subió al cerro. Recuerda Monoleche, el cadáver de su patrón estaba tirado sobre la hierba, debajo de un árbol que le daba escasa sombra al cuerpo, que todavía destilaba sangre. Desde un principio las explicaciones que le daban acrecentaron sus sospechas. Salvador dijo que su jefe se había adelantado al grupo, desesperado por querer llegar primero que todos, aprovechando su excelente estado físico. Sin sentirse convencido, Monoleche quiso hablar aparte con 2 de los hombres que acompañaron a Fidel, los únicos que, según se lo aseguraron, llegaron primero al sitio donde cayó muerto. Nosotros vimos una persona al frente en ese cerro, una sola persona. No hubo guerrilla, no hubo nada, no vimos nada. Vimos una sola persona que disparó y se nos perdió. Al rato, Salvador apareció acá, le contaron. Entonces Monoleche empieza a mirar bien por todos lados y desde donde estaba Fidel a donde supuestamente estaba la guerrilla era muy lejos, aproximadamente 1,5 kilómetros. Es decir, Fidel estaba en un cerro y la guerrilla se había ido huyendo por otro cerro más o menos a 1,5 kilómetros.
Otro descubrimiento acrecentó sus sospechas. Comprobar que desde el sitio del que la guerrilla le había disparado a su jefe, había más de 150 metros de distancia hasta donde él se encontraba. Mono Leche ordenó que le llevaran 3 sábanas blancas, con las que envolvió el cuerpo de su patrón. Luego lo acomodó en una hamaca, lo subió a un carro y lo llevó a la finca de San Pedro de Urabá. A la primera persona que se le ocurrió llamar fue a Carlos Castaño, quien se encontraba en Cali. La reacción inicial de Carlos fue un silencio prolongado, seguido de un grito que casi lo aturdió. Eran las 3 de la tarde. No lo deje ver de nadie, no deje arrimar a nadie, ya salgo para allá, le dijo. Carlos llegó a las 9 de la noche a la finca Las Tangas. La idea era sepultarlo lo más rápido posible sin ningún preámbulo o rito religioso. Carlos evitó que la noticia de la muerte de Fidel se filtrara, en especial las circunstancias en las que ocurrió. Lo envolvimos en unos plásticos negros y lo enterramos en un potrero de Las Tangas. Cuenta Mono Leche. Una semana después, Carlos, Vicente y Doble Cero se reunieron a hablar del futuro del grupo armado. Carlos se mostró pesimista. Dijo que ni él ni Vicente tenían las finanzas para sostener un grupo que fuera capaz de enfrentarse a las FARC, de las que Carlos aseguraba que era una organización muy rica y fuerte militarmente. Vicente no estuvo de acuerdo. Él calculaba que antes de 3 meses el grupo pasaría de 45 a 100 hombres, gracias a un dinero que tendrían de unos negocios de venta y explotación de minas. Y fue en ese momento cuando Mono Leche tuvo más sospechas de que había gato encerrado en la muerte de Fidel. Carlos le dio la orden de matar a Salvador. Comando, pero si su hermano en vida lo iba a matar y usted no dejó, entonces ¿por qué lo va a matar ahora que no está? Le preguntó Mono Leche. Como había temido, Carlos se enojó. Yo soy el que da las órdenes y lo voy a hacer, respondió. Carlos llamó personalmente a Salvador, quien llegó 1 hora más tarde. Carlos lo saludó con un fuerte abrazo, un gesto que solía darle a todas sus víctimas antes de propinarles la estocada final, y que entre el círculo de sus hombres de confianza era conocido como el abrazo del oso. Vamos para Las Tangas a reunirnos con una gente allá, le dijo Carlos a su víctima. Salvador estaba tranquilo. Salvador con la pistola empretinada, Carlos con la suya, se suben y se van conversando. Carlos muy formal con él, en la silla de atrás. Cuando ya llevaban cerca de 1 kilómetro, Mono Leche siente los 2 disparos. Carlos ejecuta a Salvador. La orden que le había dado era que cuando escucharon los 2 disparos, inmediatamente detuvieran la marcha del carro. Mono Leche para entonces miró hacia atrás, ve a Salvador ahí muerto. Carlos le pide a Móvil 5 y a Mono Leche que lo bajen del carro y lo entierren ahí mismo en la orilla de la carretera. Esta es la historia de cómo los 3 hermanos que fundaron el paramilitarismo se mataron entre ellos. Pero también es la historia de una serie de contradicciones, como la simpatía de Fidel por las FARC, las mismas que secuestraron y ejecutaron a su papá. Rosa Eva Gil Herrera parió 12 hijos, aunque otras versiones hablan de 16 embarazos. Casi todas las personas que lo trataron o tuvieron acceso a su numerosa familia dicen que nunca fue feliz. Un ganadero cordobés conocido en la región como el Apóstol cuenta que pocas veces vio reír a la matrona paisa. Años después de la muerte de la señora, concluyó que las pocas risas que dejó ver, más que risas, fueron muecas cargadas de sarcasmo, a veces inexpresivas, misteriosas, como las de la Mona Lisa. El Apóstol sospecha que si alguna vez Doña Rosa acarició la felicidad, fue en su niñez, antes de los 14 años, antes del día que se casó y se fue a vivir con el único hombre que conoció en su vida, Jesús Antonio Castaño González. A partir del momento en que puso el pie fuera de su casa materna, comenzó a recorrer un tortuoso camino, emboscado por violencia, muerte y tristeza, que culminó casi 6 décadas después, por cuenta de un mal de huesos que la llevó a la tumba. Una mañana, Doña Rosa se fue hasta donde su hijo Vicente Castaño, sin que él y su esquema de seguridad se percatara, a vomitarle en la cara una pregunta que terminó convertida en un reclamo demoledor, por cuenta de la desazón que ella la torturaba desde el momento en que tuvo certeza de lo que había ocurrido a Carlos, el menor de sus hijos varones, el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Vicente había buscado refugio en su finca La 16, en el corregimiento Arenas Monas, en jurisdicción de San Pedro de Urabá. Una familiar en 3er grado de los Castaño, que trabajó como su empleada doméstica, recuerda que esa mañana Doña Rosa tenía miedo.
Incluso casi acepta el consejo de un trabajador de la finca de llevar una pistola, porque no descartaba que su propio hijo intentara matarla. Sin embargo, descartó la idea porque sabía que a su llegada la agente de seguridad iba a requisarla, sin importar que se tratara de su propia mamá. Por eso prefirió otra arma, su camándula. «¿Oíste, Caín? ¿Dónde enterraste al niño?», le dijo al tenerlo frente a frente. Vicente no se atrevió a responderle nada a su mamá. Relatan que se escabulló por una puerta alterna. No pudo volverle a hablar ni ese día, ni al otro, ni a la semana, ni al mes. Nunca más. No fue capaz de explicarle las razones que lo llevaron a ordenar a sus subalternos para que mataran a su hermano y que su cuerpo fuera desaparecido. Y solo Báez recuerda un detalle que doña Rosa lo confió. Cuando Vicente intentó salir por la puerta alterna de la oficina, ella lo persiguió y le dijo las últimas palabras que le dirigió en la vida: «Cuando me vayas a matar a mí, me la metes por donde te tuve». Y Báez cuenta también que semana después, refugiada en su casa, la dolida madre le envió a Vicente una última razón con uno de sus empleados: «Dígale a Caín que en la finca del tomate mande a hacer una cruz de concreto gigante, tan alta que se pueda ver desde cualquier lugar de Antioquia, y que en ella escriba un letrero en relieve que diga: aquí yace un héroe». El Tomate es una vereda de San Pedro de Urabá donde Carlos tenía una de sus fincas, muy cerca donde fue ejecutado. Desde el 2022, Carlos Castaño se esmeró por arreglar sus problemas, que tenían solo una solución clara: negociar con Estados Unidos. Esa realidad lo condujo a otra certeza: que a partir del momento en que empezaron a colaborar con ellos, su vida estaría en peligro por cuenta, incluso a sus propios colegas. En la memoria USB que incautaron las autoridades después de su muerte, quedaron registrados miles de correos electrónicos en los que, entre otras molestias, dejó ver su inconformismo con la infiltración del narcotráfico en las autodefensas. En una cumbre paramilitar dejó atónitos a los presentes cuando, tras repetir el discurso contra las drogas, anunció sus planes de entrega a la justicia estadounidense. «He decidido entregarme a la justicia de Estados Unidos, para lo cual ya he hecho contactos con agentes de ese país», confesó Carlos, que además mantenía constante comunicación con Nicolás Bergonzoli, un ex colaborador de las autodefensas que ya había arreglado sus problemas con Estados Unidos. Su inconformidad contra los narcos infiltrados en las autodefensas se debió a que sabía que buscaban evitar su propia extradición a Estados Unidos al infiltrarse en un proceso de paz y desmovilizarse como paramilitares. La noche del 31 de diciembre del 2001, Carlos le expresó sus temores a Kenya, su joven esposa. Ese día reunió información y documentos sobre su patrimonio legal para redactar su testamento. Esa última voluntad quedó plasmada en una carta que redactó en uno de los dos computadores de la tienda Rancho al Hombro, su centro de comunicaciones, el sitio donde iba a morir años después por encargo de su hermano Vicente. La forma más convincente de identificar el cadáver era a través de una prueba de ADN, que solo podía encontrarse en la sangre de un Castaño original. Carlos Esteban Duque, el hijo no reconocido de Carlos Castaño. En 99%, el informe final reveló que los huesos y el cráneo encontrados bajo tierra correspondían al comandante de las autodefensas. Después de renunciar a la posibilidad de tener asiento en las mesas de diálogo con el gobierno, Carlos Castaño empezó a sufrir los estragos del aislamiento. Se enteraba de las negociaciones de Santa Fe de Realito a través de amigos que todavía tenían las autodefensas, y fueron ellos los que le transmitieron que su vida corría peligro. Pero él les dio el valor de meros chismes de quienes, según temía en ese momento, querían alejarlo de su hermano Vicente. Lo único que lo tuvo en contacto con el exterior en esa etapa final de su vida fue una gran cantidad de reflexiones sobre la paz que recibía de amigos, entrevistas virtuales con periodistas y quejas a funcionarios del gobierno sobre el proceso de paz. Esos mismos mensajes también evidenciaron otra catástrofe que se debía venir en contra: su bancarrota. En varias cartas, en su mayoría dirigidas a empresarios y amigos, daba instrucciones para que le consiguieran dinero en efectivo de manera urgente. A varios de sus testaferros los sorprendió con su autorización para que vendieran, incluso parte de su fortuna más preciada,
las obras de arte. Pero su falta de liquidez era un mal menor. A principios del 2004 sus mensajes fueron de angustia, buscándole la salvación a su hijita recién nacida, que nació con una extraña enfermedad, conocida vulgarmente como el maullido del gato, que afecta a uno de cada 50.000 niños. La enfermedad se caracteriza por un llanto agudo que emite los bebés a causa de un desarrollo anormal de la laringe y se asocia a ciertos grados de discapacidad intelectual. Carlos y Vicente terminaron dándole el precio para calmar el estrés y la ansiedad en la que quedaron encerrados. Carlos sufrió de ataques de depresión y Vicente comenzó a tartamudear. Confiesa un amigo de infancia que, además, recuerda que a Carlos se le torcía la boca por efecto de las grandes dosis de coca. Con el whisky y la droga creía poder domar los ímpetus de la violencia que lo sorprendían a altas horas de la noche. Otras veces se sentía con fuerzas para salir a caminar en las madrugadas por su finca, seguido de un grupo de escoltas. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien lo acompañó como su asesor político, relató que Carlos no dormía en sus últimos años de vida. Báez también recuerda que de un momento a otro solía estallar en cólera y amenazar con desaparecer a quien fuera, con la pistola automática que siempre llevaba al cinto. Él mismo fue víctima de uno de esos ataques una noche en la que lo acusó de ser amigo de los traquetos. Báez cuenta que Carlos sacó su arma y le apuntó durante varios segundos, a menos de 1 metro de distancia. La mano le temblaba mientras lo miraba con ojos desorbitados. Lo único que se le ocurrió fue cerrar los ojos a la espera de que su jefe disparara, y todavía recuerda que casi le respiraba en la cara, arrojándole el vaho de alcohol y coca. De un momento a otro le dio la vuelta a la pistola, la tomó por el cañón y me clavó un golpe seco en la frente. Cuenta. Años después, Báez muestra la herida de casi 5 centímetros que le quedó marcada en la frente, y por lo que sangró durante varias horas. Todos los días me acuerdo de él, así no quiera. Doña Ilva Rosa Morales Farelis, la dueña de la tienda Rancho al Hombro, recuerda que ese viernes 16 de abril del 2004, Carlos llegó a las 5 de la tarde, vestido de civil, acompañado de sus escoltas en una camioneta Hilux doble cabina color verde. Llevaba un portátil en el que manipulaba una memoria externa, pero prefirió usar los 2 computadores de la tienda. La mujer cuenta que cuando Carlos se sentó se escucharon las primeras ráfagas. Ella alcanzó a asomarse por la puerta que daba al camino principal y vio a varios hombres que disparaban en dirección a su tienda. Se tiró al suelo y desde allí vio como Carlos saltó por una ventana trasera y huyó. Nunca más lo volvió a ver. Un jefe paramilitar preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí está seguro de que Vicente Castaño fue maquiavélico a la hora de matar a su hermano. Se aseguró de que entre los elegidos para ejecutarlo estuvieran los paramilitares que más lo odiaron. Uno de esos hombres, alias Móvil 5, fue el encargado de dispararle el tiro de gracia en la cabeza. Él era uno de los blancos predilectos de los insultos de Carlos. Dice que un día, delante de toda la tropa, lo trató de marica y de tener sida. Móvil 5 conserva debajo de su cama el fusil con el que le disparó. Cuando alguien de confianza va a visitarlo, lo saca y lo exhibe con orgullo. Relata el excomandante preso en Itagüí. Mono Leche, el Mono y Móvil 5, quienes comandaban la operación, se fueron detrás de Carlos hasta un depósito de granos de la tienda. Iba herido, una de las balas lo alcanzó antes de saltar y además no se reponía de una fractura que había sufrido en un brazo. Mono Leche le hizo un disparo y lo neutralizó, lo arrastró y lo llevó hasta un sitio despejado. ¿Quién dio la orden de matarme?, le preguntó a Mono Leche. El profe, su hermano Vicente. Usted se le torció a la organización, respondió Mono Leche, antes de entregárselo a Móvil 5. Móvil, hermano, por favor, no me mate, hermanito. Llame a Vicente y yo le explico todo a él. Esto es un malentendido, por favor, se lo suplico, no me mate. Piense en mi hijita, dígale al profe que piense en mi mamá, le rogó Carlos a su victimario. Una vez muerto, Mono Leche le avisó a Vicente a través del radioteléfono. Listo, patrón, el parque ya está limpio. El mismo Mono Leche se encargó de llevar el cadáver hasta el platón de una de las camionetas. Lo taparon con hojas de plátano y de palma. Todos sus escoltas murieron, 2 nunca aparecieron. Siempre. Usted también está muerto. Caín. Caín. Caín.
Vicente Castaño fue el último en sobrevivir a esta matanza entre hermanos, y por si fuera poco, estuvo a punto de correr la misma suerte de su hermano Carlos de morir acribillado por sus propios hombres. Después de huir de Santa Fe de Ralito, al rehusarse a confinarse en una reclusión especial, el profe, como se le conocía por sus conocimientos del campo y su admiración que sentía por el programa de televisión El Profesor Yarumo, buscó ayuda de una de las personas en quien más confió en su vida, el gordo Pepe. Este hombre tenía una finca en Antioquia donde Vicente quiso refugiarse. Desde esa finca, el jefe paramilitar mantuvo contacto vía internet con algunos colegas de su organización. Se cruzó mensajes románticos con una periodista de la televisión que hoy está fuera del país y le escribió cartas al alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. Fuentes de las organizaciones de investigación judicial aseguran que Vicente también buscó contacto con autoridades estadounidenses, con las que alcanzó a hablar de su posible entrega, los mismos planes que le criticó a su hermano Carlos y la razón por la que lo mandó a matar. Los planes de Vicente llegaron a oídos de los jefes paramilitares que negociaban la paz con el gobierno. Por eso la decisión no se hizo esperar. Ubicaron a Gordo Pepe, lo secuestraron y bajo amenazas de muerte lo obligaron a que llevaran al grupo de hombres hasta la finca donde escondían a su patrón. Lo hicieron manejar la camioneta, la única que estaba autorizada para ingresar al predio, y así lograron entrar sin que Vicente sospechara que iban a matarlo. Cuando el comando armado irrumpió por puertas y ventanas, Vicente alcanzó a responder con algunos disparos, antes de esconderse en uno de los baños de la vivienda. Sintiendo que su muerte era inminente, se disparó un tiro en la frente. Según relatos en poder de los investigadores de fiscalía y policía, el cuerpo de Vicente fue introducido en el balde de una mezcladora de cemento y luego, tras convertirse en una mole, el último de los hermanos Castaño fue arrojado a las aguas de un río. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.